Vámonos a un proceso de negocio hoy en día. Y para eso, digamos, planteo, digamos, no sé, un proceso de negocio, digamos, del sector financiero. Digamos, pensemos en procesos, no sé, si es un banco, transferencias, depósitos, la aplicación de banca, o si estamos en el lado comercial más, no sé, una plataforma de e-commerce, el portal de clientes. Cada uno de esos requiere aplicaciones para soportar la operación de mi negocio. Yo posiblemente tengo todas esas cargas en nube, algunas son premise. eh, Pero yéndonos a la visión de negocio, tenemos usuarios y estas aplicaciones por nuestros clientes, usuarios internos, son altamente demandadas. Tienen un volumen de transacción importante, es variado, una diferencia, digamos, en su estacionalidad. Tenemos también esto todo en tiempo real que gestionarlo. O sea, cómo yo aseguro en tiempo real que el stack y toda la infraestructura que apoya mis aplicaciones tiene los recursos adecuados. Entonces, dentro de esta visión de negocio, ¿qué hace el ARE? El ARM entiende, ya del lado de operaciones de IT, y permite, primero, vámonos a un caso de una aplicación, acá resalté Banking App, que esa aplicación Banking App, pues requiere, digamos, de transacciones, va a entender que esas transacciones requieren de unos recursos que posiblemente están alojados en un contenedor, en una máquina virtual, en una base de datos, eh, requiere almacenamiento. Y cada uno de esos componentes, acá menciono solo uno, requiere un recurso en particular. Digamos, en contenedores acá muestro Virtual CPU, en bases de datos Virtual Memory, aunque pues también tienen Virtual CPU. eh, en almacenamiento, la velocidad de lectura y escritura, los IOPS. Entonces, cada uno de esos tiene recursos. Entonces, esta visión de acá es la forma como el concepto del ARM trabaja, y es que empieza de arriba hacia abajo. Quien demanda es la aplicación y empieza a decir qué recursos requiere de ahí para abajo. Transacciones, las transacciones definen cuánto requieren de virtual CPU, de virtual memory en cada componente, de IOPS, de IO throughput y diferentes otros, digamos, recursos que puede haber en cada uno de esos componentes del stack. Y él traduce la demanda que hay de las aplicaciones en esa demanda de recursos. Y acá quiero ejemplificar, digamos, la demanda, digamos, en cantidad o en tamaño, de una manera, digamos, visual. Acá estoy diciendo que requiere más virtual CPU posiblemente que virtual memory. O sea, este tamaño de los círculos me está diciendo la cantidad que para esta aplicación requiere. Pero llevemos esta aplicación a todas las que están acá, a todas las que tienen ustedes. Pensemos que hay 10 aplicaciones. Y para cada una va a ser esta misma transacción, esta misma, digamos, identificación. ¿Qué hace adicional este concepto de ARM? El concepto de ARM me permite también identificar la infraestructura que soporta las aplicaciones, cuál es la oferta de recursos para cubrir esa demanda de recursos que cada aplicación me da. Y lo maravilloso de este concepto es que el ARM después de identificar cuál es la oferta, o sea, entender, oiga, en Virtual Memory o base de datos, cuánto tengo hoy en día para ofrecerle a las aplicaciones en Virtual CPU. Y así con cada uno de los recursos en cada una de las entidades que vemos acá, el modelo de ARM compara y encuentra cuál es el balance perfecto, o sea, cómo llegar a ese balance perfecto. Entonces, cuando identifica cómo llegar a ese balance perfecto, me voy al ejemplo que les muestro. Si vemos en contenedores, el Virtual CPU demandaba una mayor cantidad de virtual CPU que la que estaba ofreciendo. Está demandando una mayor cantidad de IOPS que la que le está integrando la infraestructura en IOPS. Y el caso contrario, y es que en Virtual Memory para las bases de datos está ofreciendo más de lo que requiere. Entonces, él identifica que eso genera unos riesgos. El primer riesgo es cuando estoy subaprovisionado, tengo menos recursos de lo que requieren mis aplicaciones. Ese es un riesgo de rendimiento porque me genera cuellos de botella. Voy a tener menos recursos para cubrir lo que mis aplicaciones están demandando. Y el siguiente riesgo que ve es de ineficiencia. Esa ineficiencia la identifica, digamos, como algo que está totalmente sobreaprovisionado.
¿Y cuál es la magia de esto? Que por aplicación, él me va a mostrar un stack de cómo está la aplicación, cuáles son las entidades que apoyan la aplicación y en cada una de esas entidades, llamo donuts, como esos símbolos que vemos acá, máquinas virtuales, me identifica proporcionalmente cuáles son los riesgos. Lo que está en verde me lo muestra que está bien, lo que está en rojo es un riesgo de aprovisionamiento, de rendimiento y lo que está en amarillo es un riesgo de ineficiencia. Y ahí entra la segunda parte del modelo de ARM. Ya hasta acá vamos en analítica. Esa analítica la hace 24/7 en tiempo real, lo mira en todas las aplicaciones y él empieza en el tiempo, cada vez va alimentando, entendiendo cómo está esa demanda que es variable, que tiene harto volumen, a identificar cuál es el rango óptimo para proponer ya lo que pasa en el siguiente paso, una perspectiva accionable, y es sobre cada uno de esos componentes que vemos acá, que que acá se llaman el modelo de entidades, los contenedores, las máquinas virtuales, las bases de datos, los volúmenes de almacenamiento, me propone acciones para llevarlos a ese rango óptimo o para cubrir un recurso que hoy en día no tiene. Entonces, puede ser que haga un scale o un resize de alguno de esos recursos, de una virtual memory en contenedores o en máquinas virtuales, o que requiera, digamos, desplegar un componente nuevo, escalarlo. Pero miren que la gran magia de esto es que quien le está dando ese entendimiento o esa inteligencia a la infraestructura, porque muchos de ustedes me dicen, "No, que yo ya posiblemente yo lo puedo ver con una PM o lo puedo ver con las herramientas de las nubes, con CloudWatch o con Azure Monitor es que no es una visión basada en infraestructura, donde yo veo cómo está el recurso sin entender cómo lo demanda la aplicación, sino quien me da la información es la aplicación. Entonces, posiblemente, si tenemos 10 aplicaciones y las 10 están demandando IOPS, posiblemente este recurso, voy a decir, tiene 1000 IOPS, pero la demanda global de todas está alrededor de 3000. Pero si yo ya lo segrego en aplicaciones, me doy cuenta que solo una está requiriendo más de 1000 IOPS. Posiblemente las otras 9 aplicaciones pueden estar en este recurso de 1000 IOPS y solo una requiere 3000. Entonces yo podría desplegar solo para una aplicación y en la medida que lo requiere esa aplicación, y ese es el otro concepto, es identifica en qué cantidad lo requiere. Porque si yo en una PM veo esto, cómo está, y veo en un monitor o en una herramienta de monitoreo que está al 100%, digamos, en IOPS, yo cómo sé si tengo 1000 IOPS y estoy al 100%, cuánto me falta para crecer. Normalmente lo que ocurre en las organizaciones es que empiezan a prueba y error a crecerlo. Oiga, ¿será que son 1500? ¿Será que sean 2000? Posiblemente sea 15000 lo que requieran. ¿Cuánto les cuesta? ¿Y cuál es el riesgo que corren ustedes en esa prueba y error para llegar a encontrar cuál es el camino adecuado? Los APM, las herramientas de monitoreo, no nos dicen la cantidad en que debemos llevar estas acciones. ¿En qué forma y cantidad lo dice el concepto, el modelo que le estoy presentando de ARM? Y esa es la gran magia, porque yo puedo o hacer un resize o mantener ese tamaño de IOPS y desplegar de pronto un volumen nuevo con esa cantidad solo para una aplicación. Pero yo ya sé cuál es la aplicación. Cuando yo lo veo desde la infraestructura no tengo ni idea cómo está la demanda por aplicación. Entonces esas decisiones de pronto de, oiga, voy a desplegar un recurso nuevo, una entidad nueva para una aplicación, no lo puedo ver con tanto detalle porque no sé identificar qué demanda cada aplicación a nivel de recursos. Y ahí es donde está ese gran valor del modelo ARM, porque entonces me propone esas acciones específicas donde yo le doy la inteligencia basada en aplicaciones a la gestión de infraestructura para que yo genere cualquiera de esas acciones para gestionarla, pero gobernada o orientada más bien por las aplicaciones, por lo que demandan ellas. Y el tercer componente de este modelo es que esas acciones yo las puedo ejecutar bajo, digamos, la forma como se conecta el ARM, es a través de APIs a las plataformas de nube, a las plataformas de virtualización o a las de contenedores, y a través del management que tenga esas plataformas, yo puedo ejecutar esas acciones por la conexión de API. No requiero agentes, no requiero nada de otra plataforma, sino conectarme a través de APIs. Y entiende qué políticas y qué hay a nivel de gobierno en todas esas plataformas y lo respeta.
Inclusive puedo sumarle desde este concepto de ARM nuevas políticas que yo quiera hacer para, digamos, robustecer mi modelo de governance. Pero adicional a eso puedo llegar al tercer concepto y es, estas acciones, si bien yo desde una sola consola las podría ejecutar una a una o en grupos manualmente, puedo automatizarlas. O sea, yo puedo crear políticas donde le diga, cada vez que para que en mi aplicación Banking App los recursos de máquinas virtuales se queden cortos o tengan un riesgo de rendimiento en Virtual Memory, escáleme la Virtual Memory en caliente porque no me genera un reinicio y hágalo con un tope máximo de tanto o indefinido. Yo puedo empezar a acotar o hágalo en la ventana de mantenimiento que tengo yo todos los días a las 12 de la noche o hágalo los domingos. Entonces, ese tipo de acciones yo las puedo automatizar y darle digamos, una forma de hacerlo eh, particular.